En esta clase 5 vamos a considerar temas como el adulterio y el divorcio y otro tema totalmente diferente que es el agotamiento. Así que una mirada general sobre el tema del adulterio es, obviamente, bueno, como todos ya saben, ¿no? El adulterio es cuando alguien mantiene relaciones con alguien que no sea su cónyuge. Y hay un concepto quizás un poquito más amplio, esto de adulterio, que es que puede incluir una relación emocional también, sin llegar a la consumación del acto sexual. Entonces, eh, ¿qué llevan a temas de adulterio? Bueno, mala comunicación, los conflictos no resueltos, expectativas irreales que luego conducen a insatisfacción matrimonial. eh, y bueno, estos son aspectos que realmente pueden llevar a los adulterios y bueno, es algo que realmente uno encuentra mucho dentro de las iglesias y son casos que atendemos más frecuentemente de lo que uno quisiera. Sí, bueno, uno nunca quisiera enfrentar estos casos, pero la verdad que, como digo, se encuentra uno muy frecuentemente con estos temas de adulterio, ¿sí? Pasos prácticos: orar, no tener contacto del adúltero con la tercera persona, comprometerse a recuperar la confianza perdida, empezar un nuevo estilo de vida, transparencia, honestidad, perdonar, el fiel, ¿sí? Debe perdonar, comprometerse con el proceso del perdón, ¿sí? Trabajar en la reconciliación, ambos. Es condicional basado en arrepentimiento genuino. No tiene que haber, obviamente, que comete el adulterio este arrepentimiento genuino. Buscar consejos sabios, ambos en este caso, evaluar patrones de comunicación que pueden haber contribuido al adulterio. Eh, Hunt dice que el adulterio es engañoso porque distorsiona la objetividad, proporciona la ilusión de ser amado, da un falso sentido de significado, físicamente es agradable, provee un sentido de seguridad temporal, da un sentimiento falso de relación, hace que ambas partes se crean amadas, acalla el dolor emocional, desvía la atención de los problemas familiares, puede usarse como un arma para castigar al cónyuge. Y bueno, él cierra con este tema de Proverbios, este texto de Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Eh, Así que el tema del adulterio, como todos bien deben saber en alguna consejería que han llevado adelante o han visto en su iglesia casos de este tipo o experimentado quizás a su alrededor, o quizás en propia experiencia, ¿no? El tema del adulterio es un tema que muchas veces es difícil de restaurar, ¿sí? ¿Se puede restaurar? Sí, pero es muy difícil. Esto en cuestiones ya prácticas, no tanto teóricas, y en la experiencia que he tenido. ¿Se han restaurado casos de adulterio en mi experiencia? Claro que sí. Calculo que en la de usted también debe saber de casos que se restauran y uno siempre tiene que, desde la perspectiva de la consejería pastoral, ir por la ruta o sugerir la ruta de la restauración. Y acá de vuelta es donde si ambas partes están de acuerdo, particularmente la persona afectada por el adulterio, si esa persona está de acuerdo en perdonar, en restaurarse, y obviamente también la persona que cometió el adulterio, si está dispuesta a restaurar la relación y dejar la tercera persona. Yo tuve casos donde eh, la persona que cometió el adulterio todavía seguía exigiendo cosas en la persona que era inocente, digamos, ¿no? En esta relación. Entonces, que esas cosas que habían ocurrido aparentemente a este hombre le dan la luz verde para tener otra mujer aparte, ¿no? Entonces, el adulterio, bueno, abarca mucho de los aspectos desde la consejería pastoral, primeramente fortalecer el vínculo del matrimonio, ¿no? Velar por la santidad del matrimonio, eh, fortalecer lo que son los votos matrimoniales, ¿no? Que se hacen al inicio de esta carrera, pero que después fácilmente, en muchos casos, por los problemas, incluso a veces problemas de salud, ¿no? Dentro del matrimonio, malos entendidos, falta de ese
o esa pasión matrimonial se va apagando, etcétera, etcétera, todos estos problemas. O la persona se siente más identificada con otra persona, piensa que se equivocó y demás. Pero muchos componentes son los que uno pudiera em, abarcar en temas del adulterio. La verdad que una de las cosas que en mi experiencia me ha funcionado muy bien para prevenir el adulterio es primero detectar si hay grietas en ese matrimonio que pueden llevar al adulterio, como que la persona esté pensando que le iría mejor con otra mujer o que fue un error casarse con esta mujer, o viceversa, ¿no? La mujer pensando que se casó equivocadamente con un hombre, bueno, y esto dentro de contextos relativamente normales, ¿no? De discusiones familiares, de que no se encuentran en esa unidad, ¿no? Por lo tanto, el renunciar o dejar de lado esas utopías o imágenes que se crean en la mente de que uno pudiera estar mejor con otra mujer o con otro hombre, ayuda mucho a enfocarse en su matrimonio, a la persona que está entreteniendo esas ideas, ¿no? Y esto de manera preventiva, un paso previo al adulterio, ¿no? Obviamente, como comenzar a restaurar algo que puede llegar a ser una causante de un adulterio. Si el adulterio ha ocurrido, ya ahí uno lo tiene que hacer la parte correctiva, pues los pasos prácticos que Clinton sugiere son muy eficaces. Y bueno, definitivamente estos son los puntos, más que nada el tema del perdón. Y la verdad que cuesta bastante restaurar la confianza y también mantener ese elemento de dar cuentas para que la persona no vuelva a caer en un futuro adulterio, ¿no? Eh, y bueno, la verdad que bíblicamente hablando, junto con el adulterio viene la idea del divorcio, ¿no? Está la cláusula de excepción que Jesús hace eh, basado en el texto de Mateo 5:32 o 19:9, que a menos que sea por causa de fornicación o porneia, es la palabra griega ahí, ¿no? De inmoralidad, ¿sí? Esa es la única excepción donde una persona puede dejar a su cónyuge, ¿no? En la pregunta que le hacen, sí, los fariseos, ¿no? De que uno podía dar carta de divorcio por cualquier cosa, ¿no? En el Antiguo Testamento Jesús remite eso a la dureza del corazón de las personas, pero el adulterio parece ser el único elemento o uno de los únicos elementos, ¿no? Pablo después en 1 Corintios 7 va a desarrollar otro elemento también que es el hecho de un incrédulo que decide dejar la relación, pero el adulterio parece ser la única excusa, digamos, ¿no? O problemática que le permite a la persona afectada decir, sabes que yo no quiero continuar con esta relación, eh, aquí se termina. Y no hay pecado en eso, digamos, por lo menos desde los ojos bíblicos, ¿no? Aún así, uno siempre tiene que proponer la vía de la restauración, ¿sí? Después quedará a ver si se puede o no restaurar. He visto muchos de los casos que han terminado en divorcio y después viene la pregunta, ¿puedo rehacer mi vida? ¿Sí? Entonces ahí entra en juego lo que es 1 Corintios 7 del 10 al 20, ¿sí? El factor de un divorcio y un nuevo casamiento. Hay quienes dicen, bueno, el que se divorció así se queda, ¿sí? O el que se divorció puede volver a casarse. La verdad que hay perdón y hay oportunidad de volver a casarse siempre y cuando esto no sea un ciclo vicioso de cambiar de esposo o cónyuge o esposa como cambiarse de calcetines, ¿no? Definitivamente la humanidad en su pecado, uno se encuentra con una humanidad caída, aunque tengan rótulo de cristianos muchos, pero hay este tipo de problemáticas y Dios es un Dios de gracia, un Dios de perdón, como en el caso de la eh, mujer sorprendida en el acto de adulterio, la mujer samaritana, ¿sí? La idea del ve no peques más, ni yo te condeno, ¿no? De Jesús. Eh, Ese acercamiento de gracia. Entonces, yo más que creo que hay más que lo que son estos puntos de condenación, tiene que haber un punto de gracia, ¿sí? Especialmente en la sociedad en que hoy vivimos, sumida en el pecado y los efectos del pecado. Es decir, una persona que se divorcia, se vuelve a casar o que experimentó un adulterio, póngale la firma que no la está pasando bien, ¿sí?
no la está pasando bien. El pecado nunca paga bien. Será dulce en un momento, pero las consecuencias son atroces. Entonces se necesita la gracia. Entonces yo les dejo esto a modo de discusión también, este, en cuanto a el foro de esta semana, para que ustedes reflexionen en cuanto al divorcio, nuevo casamiento y el adulterio. Agotamiento, un tema poco tratado y que generalmente en consejería uno lo pasa. Ahora, en esto nos viene bien la idea de Escacerro, ¿no? Del sabbat que ustedes están leyendo, ¿no? El descanso, el reposo, pero la verdad que poco se le lleva, o poca atención se le da, o poco se le lleva a la punta de estos temas, ¿no? Creo que este es un gran problema que trae, obviamente, muchas aristas luego y muchas problemáticas consecuentes a este punto que a veces es como ese iceberg oculto, ¿no? Gente que está agotada, más en esta cultura que uno vive un ritmo de locos muchas veces, ¿no? Pero la cultura occidental sigue forzando los límites, cada vez le obsesiona más la búsqueda de la excelencia, el síndrome del quemado ha alcanzado proporciones epidémicas, dice Clinton, incluso dentro de la iglesia, gente que está quemada, quemada del ministerio, quemada de su matrimonio, quemada de esto, quemada de lo otro. Así que el agotamiento es un estado de estrés caracterizado por el agotamiento físico, emocional, mental, la fatiga crónica y el letargo. Así que el estrés es uno de los problemas más vistos hoy y que de hecho más problemas de salud trae incluso, ¿no? Así que esto creo que es un aspecto de consejería que, si bien una persona no va a ir a una terapia externa, ¿no? A un psicólogo y decirle, ¿sabes qué? Me siento cansado porque lo va a mandar a descansar. Tampoco va a ir al médico, aunque por ahí sí, por una cuestión de las consecuencias que trae el agotamiento físicas, ¿no? El estrés que puede traer el agotamiento. Nosotros, dentro de la consejería pastoral, y esto lo quiero decir de esta forma, ¿no? Debemos recomendar a la gente que tome sus días libres, que tome sus vacaciones. Especialmente los pastores somos culpables de involucrar a la gente en cantidad de trabajos eclesiásticos sin ser sensibles a sus familias, a sus tiempos de descanso y demás. Entonces, el hecho de sugerir desde un liderazgo eclesial a las personas que sirven voluntariamente en unas iglesias o pagas también, que tengan sus tiempos libres, es muy saludable incluso para la iglesia. Enseñarles a que deben tomarse vacaciones, ¿sí? Enseñarles a que deben tener un día libre en la semana familiar. Parece tonto esto, parece no digno de una consejería, pero te puedo asegurar que hacer esto te va a ahorrar un montón de trabajos de consejería futuras. ¿Sí? El hecho de promover el sabbat, el descanso, ¿sí? Va a quitar estrés en la gente, van a servir más contentos, van a tener familias más alegres, van a tener mejores relaciones con sus hijos, se van a divorciar menos y vas a tener menos consejerías a futuro. Son tópicos que a veces se pasan por alto y yo quise agregarlo en esta clase de consejería para que no pensemos solamente en consejería de vamos a desactivar bombas que están por explotar, sí, aunque el agotamiento es una de ellas, pero siempre uno piensa en consejería como adulterios, abusos, violencia, depresión, acoso, etcétera, eh, adicciones, y son definitivamente casos muy importantes, pero este es un caso que considero que es muy importante también y que hay que tener en perspectiva. Así que divorcio, adulterio, divorcio, quiero que eso lo discutan en el foro, pero tengan presente el punto del agotamiento para sus consejerías y crear quizás talleres o grupos donde nosotros motivemos al descanso dentro de los marcos, obviamente, familiares, eclesiales, sociales y demás, ¿no? Nos vemos en la próxima clase.